Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien, verdad? ¿Sí? Esto sienta bien, ¿eh? Sienta bien ver a gente del lado ya, la verdad que sí, aunque se esté pasando mal del lado acá. Gracias a todos, de verdad, por estar acá. Buenas tardes a todos. Uno de los ponentes, de los presentadores, no puede estar con nosotros hoy, pero en cambio ha mandado un vídeo. Entonces, vamos a empezar con el vídeo de Pedro Alberto Cruz, que emite una opinión que además no conozco, no lo he visto Casa América primero que yo, con lo cual no hay filtros. Y luego entrará mi amigo Castro Flores a dar un par de cocotazos, como es debido, como toca. Y luego entonces yo, si queda algo que decir, diré algo. Y si no, pues nos iremos a tomar una copa. Así que se da acá, ¿verdad? ¿Sí? Que vamos a utilizar este medio, que desde luego no va a ser tan cálido e inmediato, pero vamos a intentarlo. Me gustaría haberme extendido en la presentación de tu libro por las muchas sugerencias que me genera, pero voy a sintetizar en 3 o 4 minutos para no hartar a los asistentes a través de este formato que resulta un tanto incómodo. Tu libro resulta absolutamente pertinente en un momento como el que está atravesando la crítica de arte a nivel mundial y específicamente a nivel español. Una crítica que está atravesando un proceso de constante enfriamiento, en donde prácticamente todo es reiteración de lugares comunes, en donde los textos críticos cada vez resultan mucho más previsibles. Y creo que precisamente en este sentido, si hay algo que caracteriza a tu libro, es la intensidad. Entendiendo por intensidad no un objetivo banal que se consuma simplemente en una especie de fogosidad, sino en una estrategia discursiva que me parece absolutamente pertinente subrayar. En primer lugar, si hay una característica de esta intensidad tuya que creo que te hace completamente diferente a cualquier otro crítico en la actualidad, es que sueles abismarte en la obra analizada. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando analizas a un artista cualquiera, ese análisis, o para realizar ese análisis, no tomas distancia, sino que más bien actúas por abrasión. Es decir, para ti, y eso es lo que despiertas en el lector, cada texto es un ejercicio de combustión, la combustión que surge de cuando te acercas a la obra, cuando tomas contacto con ella y prácticamente ardes en ese proceso de escribir por la proximidad que generas con ella. Se podría incluso decir que muchos de tus textos lo que traducen es una obra tatuada en tu propia piel, en la piel de la escritura, en la piel del texto. Eres un escritor absolutamente comprometido. Hoy en día la idea del compromiso también se ha convertido en otro tópico, en otro lugar común. Y cuando se habla de una crítica comprometida, una crítica política, una crítica ética, lo primero que se suele pensar, o digamos que la clave a través de la cual se la suele detectar, es por medio de una explicitación ideológica. Y tu compromiso político no va por ahí. Tu compromiso político se traduce en un compromiso corporal de acuerdo con lo que hemos visto antes y como consecuencia de esa estrategia de abrasión y de no intermediar ningún tipo de distancia, de prejuicio y de precaución con aquello a lo que te enfrentas. Por ello mismo, creo que tu escritura, tus textos son sumamente carnales y que al final aquel contexto en el que se definen, en el que trabajan, es un contexto puramente sensual y sensorialmente desbordante. Yo creo que lejos de hacerte un flaco favor, creo que se te elogia, se te dice que eres un escritor emocional. Y con esta idea de escritor emocional quiero hacer una aclaración. Habitualmente, digamos por prejuicios históricos, se entiende que las emociones no generan conocimiento, no tienen capacidad cognitiva. Afortunadamente, últimamente, este tipo de conclusiones se está orillando, se está desplazando y ya comienzan a estudiarse las emociones quizás como la mayor plataforma para conocer la realidad y para conocer el mundo. Y tu escritura puramente emocional
es capaz de captar mediante su asombrosa porosidad cada uno de los matices, de las retículas, de los hilos y flecos, de las obras que, desde luego, mediante una mirada gruesa sería imposible de captar. Por todo ello, y como hablo en la introducción que tuve el honor de realizar a tu libro, creo que tu escritura es sumamente erótica, entendiendo el erotismo como un ejercicio de sensualidad que conduce al exceso. En una sociedad tan absolutamente productiva, eficaz y racional como esta, todo aquello que es exceso es lo único que puede transformar las cosas. Todo aquello que es sobrante es lo único capaz de aportar un rasgo o un atisbo de lucidez a este tono tan gris en el que vivimos. Tus textos son relatos plásticos, tus textos son relatos de una sinuosidad envolvente, que son capaces ciertamente también de incorporar al lector en carne a la lectura de interpretaciones artísticas. Por todo eso, les digo que me gustaría dilatarme más, pero el formato no lo permite. Quiero felicitarte enormemente. Desde luego eres uno de los referentes de la crítica en castellano y esperemos que tu asombrosa capacidad de producción siga dejando libros y recopilaciones como esta, que desde luego se convertirán en hitos de referentes de la crítica del arte en España a la hora de ser estudiada. Enhorabuena, un abrazo para ti, Andrés, para ti, Fernando, un saludo a todos los asistentes. Nuestros anfitriones por haber permitido que se haga aquí la presentación, y también gracias a Andrés Isaac Santana por haberme pedido que una vez más estuviera con él en la presentación de uno de sus libros, que no son pocos ya y que son siempre libros fascinantes y que tienen, como decía Alberto Cruz, esa capacidad de seducirnos, de atraparnos y de generar en nosotros innumerables sugerencias. Tenemos la fortuna de estar en una sala que lleva el nombre del gran escritor español, la sala Miguel Cervantes, no Miguel de Cervantes. Y me gustaría recordar una frase que se considera que es una de las últimas frases que escribió en su vida, o los últimos fragmentos de los que tenemos constancia que Cervantes escribió o que salieron de su mano. Estaba enfermo, con unos dolores tremendos estomacales, y estaba en una situación económica de completa penuria, y estaba acabando la que consideraba su obra cumbre, que no era el Quijote, sino que eran los trabajos de Persiles, y escribe un extraordinario elogio de la ciudad de Madrid. Dice que ha visto muchas cosas, que su vida ha estado llena de fatigas, pero que vale haber pasado esa vida de penuria gracias a un atardecer en Madrid. Bueno, hemos tenido hoy también esa hermosura de los atardeceres invernales de Madrid, ¿no? Ese paso de los colores, ¿no? Donde uno está viendo toda la paleta cromática, casi como si estuviera viendo un cuadro de Piero la Francesca. Y en ese libro, en los trabajos de Persiles, Cervantes lanza una frase que yo creo que es una de las grandes divisas para cualquier intelectual, y me atrevería a decir para cualquier ciudadano, y esa frase dice así: viajar hace a los hombres discretos. Yo creo que Andrés Isaac Santana podría firmar las dos frases, la última de Cervantes, de que bien vale todo una tarde en Madrid o un atardecer madrileño, y también esa idea de que viajar hace a los hombres discretos. Voy a proponeros un viaje así a salto de mata a través del libro La práctica del exceso, que está escrito, bueno, y no lo voy a negar, desde el principio va a ser uno de los temas que abordaré de forma reiterada, por un muy buen amigo con el que tenemos muchos años de relación. Recuerdo todavía que me lo presentó mi querida amiga Wendy Navarro, también crítica cubana, y me lo presentó y me dijo, parece un niño pequeño, pero es muy listo. Y efectivamente, cuando le vi tenía esa cara de adolescente eterno, que todavía conserva, aunque ya es un cuarentón, y le tengo una envidia sobre todo porque conserva el pelo que tenía el día que le conocí, y no parece que la tarea intelectual le haya llevado a sufrir de alopecia nerviosa. Andrés es todo un
intelectual, como ha dicho Alberto Cruz, pero a mí también me gustaría señalar que es en sí mismo un personaje y tiene algo de personaje épico o legendario, sobre todo legendario en el terreno de la práctica intelectual, porque se ha agarrado con una pasión infinita a las virtudes de la cultura, es decir, y encarna lo mejor que puede tener la práctica intelectual, es decir, tiene una confianza enorme y tiene una confianza absoluta en el poder que tiene la cultura y en la capacidad que tiene la escritura y en la necesidad de articular un proyecto intelectual. No es nada fácil, y lo sabe todo aquel que ha tenido que pasarlo, vivir en una tierra extraña. No es nada fácil vivir fuera del propio país. Y no es nada fácil incardinarse en un contexto cultural diferente de aquel en el que uno se formó. Y Andrés Isaac Santana decidió desde el principio trabajar en la crítica de arte, dedicarse a hacer exposiciones, dedicarse a montar su proyecto intelectual, y creo que eso es ya en sí mismo pues, digno del mayor de los elogios, y tiene, ahí lo sabe, mi rendida admiración. Es al mismo tiempo un hedonista, porque yo creo que si le seguís, algunos seguro que sí, por amistad, a través de Facebook, podéis ver cómo últimamente va abandonando casi el perfil de crítico de arte para ser una especie de mini gourmet, ¿no? Y hay días en los que está haciendo el elogio de su desayuno y lo maravilloso que le ha quedado la cena, y es en buena medida un gozador, o se entrega al placer y al placer epicúreo, que principalmente es un placer que es el placer de las cosas sencillas. Decía Joseph Beuys que no hay nada más bello que una buena conversación. Y Andrés Isaac Santana va trenzando su conversación con el arte, con sus placeres gastronómicos y con sus experiencias erótico-sensuales, que también va dando cuentas de ellas, y por tanto nos va contando cómo está emocionado con uno de sus últimos lances amatorios y cómo se lanza a la calle a ver galerías, pero también tiene una actitud que es absolutamente sorprendente, que es la enorme confianza que tiene en lo que ha escrito y en lo que está haciendo. A veces puede parecer presuntuoso o incluso megalómano, porque solamente hay un escritor que yo conozca que haga una cosa semejante a la que hace Andrés Isaac Santana, que se llamaba Raymond Roussel. Raymond Roussel escribía con una pluma de faisán y cuando estaba escribiendo uno de sus textos salía a la calle convencido de que acababa de escribir una obra maestra, y volvía a su casa indignado porque nadie se había dado cuenta que era el autor de una obra maestra. No la había ni siquiera publicado, pero él sabía que era una obra maestra y decía, parece mentira que he salido con la obra maestra y el mundo no me ha dado un abrazo por la calle como diciendo, maestro, lo que acaba de hacer usted. Andrés, de una forma provocadora, pero yo creo que también de una forma expansiva, que su propio exceso, hay algunas tardes o algunos días que dice, acabo de escribir un texto exquisito, he escrito una obra maestra, y dice uno, tendrá cara dura este tío. Lo mismo es la gran cagada, hablando claro, pero esa idea de que él acaba de gozarse, ¿no? Y que se está regodeando en algo que le parece que está bien, yo creo que nos anima a todos los demás, porque habitualmente tenemos una actitud cutre cenicienta, ¿no? Como ahí de, he hecho una porquería, ¿no? Mira el texto que me ha salido, esto como que lo he hecho con la mano izquierda. No, él es como que se acaba de desayunar algo, acaba de tener una experiencia erótica y encima ha hecho un texto categórico, ¿no? Que es lo mejor que se puede escribir. Y esa confianza y esa autenticidad y ese placer que él tiene en su forma de aproximarse a la escritura, yo creo que es realmente algo fascinante. Traje para presentar el libro de Andrés Isaac Santana, porque yo tengo una voluntad siempre citacionista, otros dos. El primero de ellos es un libro de Federico Nietzsche que se llama La Gaya Ciencia, aunque en España le pusieron el título El Gay Saber. Y yo creo que está muchas veces en la sección de filosofía y otras en la de estudios queer, ¿no? Porque queda como el saber gay o el saber de los gays, ¿no? Y este gay saber tiene una parte que trata de un tema que yo creo que tiene que ver todo el libro de Andrés Isaac Santana, que se llama En favor de la crítica. Bueno, ahí tenía bastante claro Nietzsche que la crítica es una actividad secundaria, es una actividad retardataria. Sin embargo, él dice que la crítica tiene que ver con la búsqueda de la verosimilitud y con el amor a la verdad. Y yo creo que esa búsqueda del amor a la verdad, o esa crítica como amor de la verdad, es un rasgo muy decisivo en la obra de Andrés Isaac Santana. No es solamente arrojar de ti, dice Nietzsche, una opinión, o hablar de lo que te imaginas, o creer que siempre tienes razón. No se trata de buscar la victoria en el combate, porque esto sería un error. El error de mentes todavía reaccionarias es buscar la verdad y el sentido de lo actual. Buscar que lo que criticas sea parte de tu piel, que te cubra, que se convierta en algo que no queda oculto, que tú todavía muestras porque aún no eres capaz de ver.
La crítica, viene a decirnos aquí Nietzsche, es una nueva forma de vivir la experiencia artística. Cuando uno no ha matado aún sus pasiones ni sus opiniones, cuando no busca meramente la razón, sino que habla de aquello que es completamente necesario. Cuando la verdad se desmorona, cuando el concepto filosófico de verdad se desmorona, parece que triunfará únicamente la sinrazón. Sin embargo, hay algo que se arrastra como un gusano. Ese gusano se llama el nihilismo. Si practicamos, dice Nietzsche, la crítica, no es meramente por un afán académico, en el caso de Andrés en ningún sentido, sino que lo hacemos porque no queremos ser ni arbitrarios ni impersonales. Por lo menos, con frecuencia, se trata de que existen en nosotros fuerzas vivas, la pasión, podemos decir, de la práctica del exceso, fuerzas vivas en nosotros, fuerzas impulsoras que nos hacen desprendernos de todas las cortezas. Negamos y tenemos que negar, y solo ahí conocemos que todavía la crítica es necesaria. Voy a volver a citar algo que siempre que se habla de crítica me parece que es pertinente, que es la famosa frase de Charles Baudelaire, cuando en su consideración sobre el sentido y el destino de la crítica de arte, dice que la crítica tiene que ser parcial, apasionada y política. Y yo creo que esa dimensión de parcial, apasionada y política es algo que ya apliqué en su momento a Andrés Isaac Santana, y podemos añadirle esta dimensión que también es esa búsqueda de una vida de la verdad que no quiere tener razón ni ser meramente académica. Esa defensa en favor de la crítica indudablemente hoy contrasta, como ha dicho también Pedro Alberto Cruz y como se encuentra en el libro y en la actitud intelectual de Andrés Isaac Santana, con una significativa ausencia de la crítica o con una suerte de deserción de la crítica o con una situación que es, por un lado, digamos, la de un funeral permanente, pero también la conciencia de una cierta impostura. Como sabemos, desde hace por lo menos 2 décadas no dejan de publicarse anuncios de los funerales de la crítica, y sobre todo las revistas de crítica de arte, paradójicamente, nos vienen a anunciar que no existe ya ninguna oportunidad para la crítica de arte, sino que ésta se disuelve en el periodismo cultural, en el marketing o meramente en el pago de favores al mercado del arte y de las galerías que se publican o se publicitan en las revistas o en los suplementos culturales en los que se hacen justamente esas reseñas. El número 100 de la revista October montó una mesa redonda sobre la función y el papel de la crítica, y allí se escuchaba a los viejos rockeros, bueno, no son nada rockeros, pero a los viejos dinosaurios de la crítica, a los deconstruccionistas y a la generación de October, a Rosalind Krauss o a Benjamin Bucklock, hablando de que nos encontramos en un momento de absoluta falta de credibilidad de la crítica, algo que se acentuó a partir del año 2009 y 2013, especialmente con las reacciones que tuvo Benjamin Bucklock ante la acción de Jay-Z con Marina Abramovich en la Galería Pace, ¿no? Cuando se presentaron allí los dos haciendo una especie de remake rapero de la acción del 2009 en el MoMA, The Artist is Present, ¿no? El artista está presente. Era como la disolución directa del mundo del arte en el show business, y era esa dimensión arty, o esa dimensión absolutamente hipster, en la que Lady Gaga rehacía el método Marina Abramovich, o en la que Drake realizaba el último videoclip dentro de una instalación de James Turrell. Esa dimensión de falta y ausencia de la crítica, como una constatación internacional, se acrecienta si pensamos en el contexto español, en el que falta la crítica, pero bueno, falta la crítica en todos los sentidos y solamente existe una especie de sociedad de pomada o de compadreo mutuo o de masaje más o menos frívolo y absolutamente decadente, en la que lo habitual es que se califiquen todas las exposiciones como magníficas o como absolutamente imprescindibles, teniendo todo el mundo constancia de que son realmente pésimas. Es decir, lo que se hace es elogiar todo, sabiendo que la mayor parte de lo que se expone carece de cualquier viabilidad y tendría que ser inmediatamente flagelado. Basta con ver las últimas ediciones de las muestras del llamado arte joven, ¿no? Que es una enfermedad que, por otro lado, se pasa con el tiempo, pero, sin embargo, en esas exposiciones lo que habitualmente se ve es un arte de muestra de arte joven, ¿no? Un arte que demuestra que son previejunos o que están ya casi jubilados mentalmente, ¿no? Lo que sí se ve, insisto, es que todas esas críticas o esa ausencia del pensamiento crítico tiene que ver también con la oleada de la nueva gestión del arte o los nuevos modelos de gestión del arte, con la posición dominante y absolutamente ególatra o narcisista de los coleccionistas, como aquellos que marcan las pautas del arte contemporáneo, pero también con una suerte de pulsión curatorial que hace que haya gente que nació para curator, ¿no? Es decir, hay gente que yo creo que al nacer, no sé ni para qué no les ponen en vez de la anilla con el nombre y el grupo sanguíneo, pues una pulsera de curator,
para que ya vayan toda su vida de curators, dado que, bueno, hace nada salió una noticia en iFlux que acaban de nombrar al curator más joven de la historia de la práctica curatorial. Era uno que iba todavía con pañales, ¿no? Y esta dimensión, pues bueno, es algo sobre lo que yo creo que se tendría que reflexionar y sin duda Andrés ha tratado de polemizar con ello y ha tratado de hacerlo en este ámbito español en el que las polémicas no solamente no fructifican, sino que no son bienvenidas. Es decir, en realidad se corre un estúpido, tupido velo y se dice rápidamente que discutir no sirve para nada, o sencillamente en el nuevo modelo de las pantallas pues uno es bloqueado, ¿no? Uno es bloqueado y uno se le impide continuar la discusión en Facebook o se le trata de excluir. Y yo creo que este sistema de club, que es el propio mundo del arte, es algo que también hace que el ejercicio de la crítica sea prácticamente imposible o esté muy dificultado. Si uno piensa, por ejemplo, en un libro publicado hace años del, por otra parte, lúcido y muy recordado, muy querido Juan Antonio Ramírez, sobre cómo se escribe crítica de arte y crítica de arquitectura, allí llega a decir Juan Antonio Ramírez que un crítico que hace una crítica mala de una exposición no sabe escribir. Es decir, que él entiende que no hay otra crítica que la crítica laudatoria, frente a lo que sería una crítica que trata de analizar lo que se ve, poniendo las cosas en su justo sitio, sin necesidad de ser ni agria ni amargada, pero no meramente complaciente, como habitualmente sucede. Querría, por tanto, subrayar que el arranque, o por lo menos las primeras cosas que yo sentí cuando leía Práctica del exceso, es que se posiciona de una manera resistente y de una manera absolutamente convencida y con enorme autenticidad frente al declive sintomatológico de la crítica de arte, y por tanto podría entenderse como parte de esos estudios del malestar, es decir, el estudio del malestar cultural contemporáneo. Acaba de publicarse, porque ganó el premio Anagrama de Ensayo este año, el libro de José Luis Pardo, Estudios del malestar, sobre las sintomatologías políticas contemporáneas, donde él censura lo que llama políticas de la autenticidad, es decir, esa idea de buscar una jerga de la autenticidad que tiene sus réditos políticos, pero también una jerga de la autenticidad que está totalmente degenerada en el campo de la crítica artística y de los procesos artísticos, museísticos y curatoriales. Ahí nos viene a decir José Luis Pardo en su libro que parece como si la vanguardia histórica y la propia dimensión de la historia del arte con relación a la modernidad y a la contemporaneidad fuera la de una deserción completa. Es decir, que no solamente es que haya desaparecido la crítica de arte, sino que también ya damos por desaparecida la propia historia del arte e incluso la propia estética. Bueno, la desaparición de la estética no es fruto accidental ni azaroso, sino que la desaparición de la estética está planificada por la propia decadencia de la historia del arte. Es decir, la historia del arte confrontada con las dinámicas creativas contemporáneas entiende que si hay algo que tiene que desaparecer, inevitablemente es la estética, es decir, la dimensión interpretativa de las obras de arte, que lo único que tiene sentido es mantenerse en una actitud, bueno, creen que algunos es decimonónica, pero en realidad es meramente descriptivista, en la que habría que describir las obras de arte y aprender a decir sus fechas y sus dimensiones y el lugar donde se encuentra emplazada, como si eso fuera algo que ofreciera alguna garantía de tipo profesional, como si nos encontráramos todavía en la época, digamos, de las atribuciones o del atribucionismo frente a la situación actual, donde las obras están prácticamente todas ellas catalogadas, autentificadas y archivadas en este archivo computacional que es la propia red. Por tanto, nos encontramos en esa suerte de disolución completa tanto del dominio académico interpretativo de las obras de arte, cuanto del dominio valorativo, que sería el dominio de la crítica de arte. Alguien dirá que tal vez tenga que ver con el propio origen de la crítica, dado que la crítica de arte no habría surgido si no es por el ascenso de la burguesía. Y peor porque aquí pareceremos dos defensores de la burguesía, pero por alguna razón surgieron al mismo tiempo la crítica de arte, la historia del arte, el concepto de literatura y el concepto de estética, que fue gracias al enciclopedismo de Diderot, ¿no? Y es esa emergencia de la burguesía la que permite que aparezca un nuevo órgano de expresión, que es el periódico, y es la propia decadencia del espacio de la esfera pública del periodismo la que hace que también decline el espacio de la crítica. ¿Dónde tiene que escribir la mayor parte de la gente que escribe crítica, como el caso de Andrés Isaac Santana? Pues en espacios que no son el espacio de la opinión pública, que es el periodismo, o que era el espacio del debate de la burguesía, como el espacio del speaker en el debate, digamos, del parlamentarismo, y tiene que surgir esa especie de parlamento extraño, que es el propio espacio de la red, donde además las opiniones, como sabemos, van a toda velocidad.
Por otro lado, esa velocidad de esa opinión de la red ha sido hoy convertida en un espacio también de activismo político y de, digamos, saturación política, que solamente ha sido modificado por la actitud de Donald Trump, ¿no? Porque Trump ha hecho esta cosa maravillosa, que es que tengamos que seguir el horario americano del sueño, levantarnos cuando él se levanta, porque si no nos perdemos la agenda del día, ¿no? Es decir, él cada mañana que se levanta, pues lanza 4 tweets, y esos tweets ya te dicen, bueno, pues acabamos de cerrar este aeropuerto, acabamos de hacer el muro, ahora nos hemos cabreado con el de Australia, hoy se levanta uno y, como sabéis, el primer tweet era pidiendo que los jueces apoyaran sus medidas sobre migración, pero los segundos es que había hablado con Rajoy. Claro, yo es que ya me pongo el despertador para levantarme a la hora de Trump, porque digo, que me diga qué tengo que hacer ese día, no vaya a ser que me diga, mira, no toméis Kellogg's, que son malos, o no vayáis en motos Kawasaki japonesas, porque hay que ir en una moto americana, hay que ir en una Harley Davidson, ¿no? Esta especie de dimensión tuitera del pensamiento es algo que le ha llevado a Andrés Isaac Santana a convertirse en un, y esto es elogioso, dinosaurio, porque él ya ni siquiera puede confiar, como creo que mucha gente nos pasa, en la red o en los periódicos o en los suplementos culturales o en las revistas, sino que él ya confía en los libros. Es decir, lo de Andrés es que cada poco anuncia entre los desayunos, las acciones eróticas y los paseos madrileños que está haciendo otro libro. Entonces esto hay veces que uno puede decir me lo temía. Es decir, ya está haciendo, y presentamos este, pero quiero decir que mañana o pasado presentaremos el siguiente, es decir, que hay una producción excesiva y excedente, pero también maravillosa. Bueno, él tiene que hacer frente a la cuestión de que como pasa en todas las dimensiones, ¿no?, la decadencia de la propia práctica crítica genera una inflación de la retórica de lo político. Eso pasa continuamente, es decir, tenemos una inflación de la retórica de lo político con independencia de que lo político no sea nada más que un gesto enfático carente de cualquier contenido. Y también una dimensión en la que todo es obsolescente, es decir, que hay una obsolescencia planificada de cualquier discurso. Es decir, lo que se acaba de decir esta mañana ya no vale a la hora de comer. Ya no es solamente esta dimensión del post-truth, de la posverdad, sino que es una especie de pre-post-truth, es decir, antes de decirlo ya está obsoleto, no tiene ninguna capacidad, ninguna performatividad, no tiene ninguna ejecutividad, tiene una caducidad que es en el mismo instante en el que se enuncia, ya se ha disuelto completamente. Pero también esa dimensión de residualidad se encuentra en el hecho de que la crítica de arte tiene que enfrentarse a unas prácticas de residualidad artística pura. Es decir, son unos residuos, unos acontecimientos que no tienen ningún tipo de fijación, que no tienen ningún tipo de continuidad, que no apelan a ningún tipo de intensidad. Dice Pardo que los orines corrosivos de la fuente duchampiana, de la que se cumplen 100 años, se mantienen también con la erosión que ha tenido la propia figura del crítico de arte. Es decir, esa figura del crítico de arte, Diderot, Baudelaire, Clement Greenberg, Susan Sontag, Roland Barthes, Rosalind Krauss, esa dimensión de los críticos de arte en realidad hoy prácticamente ha desaparecido, porque esta condición de una crítica parcial, apasionada y política se ha convertido en una crítica arbitraria, desalentada y de gesticulación pseudopolítica. Es decir, podríamos volver a reescribir los preceptos bodlerianos para ver que dicen hoy completamente lo distinto de lo que decían. La crítica llega siempre demasiado tarde y pretende llegar demasiado pronto. Es decir, tiene que actuar con velocidad, pero en realidad llega siempre demasiado tarde. En esto podría parecerse a la lechuza de Minerva, ¿no?, como describe Hegel a la filosofía, que despliega sus alas al atardecer. También hay que decir que la crítica es un ejercicio que cuando se despliega durante años, como ha hecho Andrés Isaac Santana, o también me he ocupado yo tantos años de hacer crítica de arte, hay un momento en el que se entra en una actitud inercial. Es decir, en una situación inercial donde uno va produciendo textos y va haciendo crítica y es como uno más, y uno tiene que reinventar cada día la pasión de que no sea uno más, sino que sea el único texto que has escrito, es decir, el texto que consideras en buena medida definitivo. Porque si no se cae en una actitud de una crítica francamente perezosa, una crítica que no está a la altura del objeto que comenta, que no es capaz de tener en sí mismo ningún tipo de cualidad artística, y por tanto aquella definición que hacía Oscar Wilde de la crítica como obra de arte se convierte únicamente en una crítica de una vida casi cadavérica, ¿no?, en una condición de la escritura absolutamente fosilizada. La crítica de Andrés Isaac Santana no tiene para nada esa condición fósil. Como decía en el vídeo de Alberto Cruz, es una crítica intensa y apasionada. Él decía que era abrasiva, ¿no?, es una crítica friccionada
con las experiencias artísticas. Él, cuenta en el libro que tiene mucho de correspondencia, ¿no? Es un libro de parece crítica de arte, pero yo en realidad creo que es un libro más que cuando haya que colocarlo en alguna biblioteca o en una librería pertenece al género de la correspondencia epistolar amorosa, pero también a lo que se llamaría, si hubiera una sección en las librerías que se llamara síndrome de Stendhal, libros del síndrome de Stendhal, pues ahí tendría que estar el libro, el famoso síndrome de Stendhal en Italia, ¿no? Que cuando va a Italia no puede analizar nada, no puede comentar nada, y el diario italiano de Stendhal es un testimonio de esto, sino que únicamente dice, como que va gozándose tanto y maravillándose tanto con la belleza de Italia que no es capaz de hacer ningún comentario. Es decir, lo sublime de la propia condición de la ruina y del esplendor perdido le lleva a estar incapacitado para la propia palabra. En este sentido, en el libro nos cuenta cómo sale de estudios de artistas y es que sale emocionado. Y esto creo que a los artistas también les tendrá que emocionar porque debe ser uno de los pocos críticos que va a los estudios emocionado y que sale propulsado más emocionado de cómo llegaba, ¿no? Habitualmente, pues llegamos allí como cabizbajos, como diciendo, la que me va a caer, ¿no? Es decir, la que me voy a encontrar. Voy a ver allí un merdé absoluto, voy a escuchar un discurso incomprensible, voy a ver cómo trajinan para acá y para allá con obras, voy a salir con el traje un poco más manchado de como lo traía, pero encima luego va a tratar de ordenar algunas ideas que haya tomado y a lo mejor ni se cobra ni mal, ni pronto, ni tarde y vamos a ver cómo salimos del paso, ¿no? Andrés nos habla de que fue, además, 3 de los artistas que comenta estáis aquí, Celorrio, Castro Ortega y Ciria, que son todos como yo, por la C. Bueno, pues este clan de la C pues nos cuenta cómo entró y dice, salí convencido, ¿no? De Castro Ortega, eso fue un rapto amoroso, no quiero entrar en más profundidades, ¿no? Salí de su casa emocionado, es un hombre verdadero, es como se enamoró, vamos. Quiero decir que entró allí y le dio un vacilón, se quedó flipado en casa de él. Sale del de Celorrio y dice, no, es que Celorrio es una mala bestia, ¿no? Tiene dentro de sí un monstruo. Este hombre cuando todo lo pulcro y lo bien pinchado y lo guapito que va, luego se pone y es una mala bestia. Va a casa de Ciria y lo que he visto, es decir, este es uno que yo creo que es el mejor publicista del placer de estar en un estudio, porque es que debía ser un guía de estudios, ¿no? Porque esto es maravilloso, ¿no? Frente al desastre habitual, él lo tiene como bastante claro que ahí se disfruta, ¿no? Y él no recurre a la cita, él acude a la cita, que es la más difícil, que es a la cita de ir al estudio de los artistas, porque ahí sí que no hay pomada, o sea, y no se puede uno ir al estudio del artista y poner a citar a Feuerbach, ¿no? O llegar, bueno, voy a citarte a Heidegger. Pues, ¿pero qué estás haciendo, colega? Aquí tenemos mucha mugre por el medio. Vamos a dejar a Heidegger para la universidad o para los momentos en los que estés como aquí en un estrado, en una sala de espejos y así con pan de oro. Pero en el estudio hay que ir un poquito más a ponme una copa o vamos a tal. O es como más de andar por casa, pero al mismo tiempo de andar en la fábrica y en el corpore fábrica. Y él, por tanto, al escribir mantiene esa pulsión materialista o de materiales en los que es la propia experiencia emocional de lo acontecido frente a la obra y en el estudio lo que le lleva a escribir, y por tanto no acude a la cita en el sentido de la cita erudita, de la cita pedante o de la cita bibliográfica, porque él entiende que la citación y la apropiada cita calma la ansiedad cultural, porque uno da una cita buena y queda ya como que sabe mucho y ha leído mucho, y permite organizar el ensayo. Y muchos textos son fragmentos de citas acumuladas, como me pasa a mí en mis libros, ¿no? Como una especie de dilación y entretenimiento del trance de la propia escritura. Bueno, para Benjamin, sin embargo, la crítica tiene que estar siempre compuesta de citas, y que no hay un texto, dice Benjamin, bueno, en el que no haya al menos pegamento. Y que también la crítica es una forma de pensamiento que tiene que ver con la dialéctica. Ha llegado a ser obvio que nada es obvio en el terreno del arte, nos decía Adorno en su teoría estética. La crítica dialéctica, y yo creo que no solamente es un materialista en su forma de escribir, un apasionado Andrés Isaac, sino que también es un dialéctico y es un dialógico en su forma de comprender el arte. La crítica dialéctica nos hace partícipes de la experiencia del arte y tiene que intentar hacer justicia a la cosa misma sin llegar a una tesis o a una conclusión cerrada. En este sentido, toda crítica artística es parte de la crítica ideológica, como discutíamos en torno al libro, ¿verdad?, de Javier González Panizo aquí, ¿no? Tiene que ser una crítica ideológica y tiene que tener afinidad, lo considero yo, con la técnica del psicoanálisis. Es decir, que la crítica artística tiene que tener también tiene que tener en algunos momentos también esa capacidad analítica del psicoanálisis. La dialéctica simplificada de tesis, antítesis y síntesis tiene que ver en realidad también con que todo crítico tiene que saber bailar bien.
Es decir, un crítico tiene que tener ritmo y los críticos que no sepan bailar tienen que ser desechados o pueden ser mañana fusilados en el paredón que sea oportuno. Tesis, antítesis, síntesis. Esto es un paso de foxtrot. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es decir, tiene que ser exactamente un foxtrot y, por tanto, tiene que tener su ritmo y su swing. Bueno, he ido leyendo el libro, he ido marcando los ritmos y el compás musical del libro. No lo voy a hacer ahora porque es una tarea musicológica un tanto ardua, ¿no? En cualquier caso, es la trinidad de la crítica, ¿no? Y esa trinidad de la crítica es que todo crítico tiene que ser un dialéctico sin caer en ser un nostálgico, ni meramente ofrecer opiniones del sentido común, porque para tener opiniones del sentido común ya las tenemos todos y no necesitamos de ningún mediador. Tiene que ser una mezcla del pensamiento abstracto y de la práctica materialista concreta, como hace Andrés Isaac Santana, pero sobre todo tiene que responder a una idea crucial. La crítica tiene que tener pertinencia. Y yo creo que este libro es un libro que alude a la pertinencia y al impacto de las obras y la pertinencia crítica del propio Andrés Isaac con respecto a ellas. Tiene que ser pertinente, pero no oportunista. Oportuna que no oportunista, porque muchas veces la crítica es puramente un ejercicio de oportunismo. Y también, como sucede en este libro, hay que tener, y yo creo que es algo importante y que se ha perdido en muchos críticos, bueno, el género de la crítica de arte es uno de los más desgastados, en el que, bueno, hay varios casos famosos, ¿no? Yo he estado en muchos periódicos en los que cuando teníamos que seleccionar a escritores para distintas secciones, una de las frases que siempre se me quedó clara de un buen director de periódico y uno de los mejores directores que yo tenía de suplemento cultural, estábamos seleccionando a los críticos de cine, al de música, al de literatura, y llegó uno que no sabía escribir, dijo, este para crítico de arte, que este no tiene ni zorra de nada. Y dije, bueno, pero es que este es el que tiene que tratar las cosas que más me gustan. Me dice, sí, ya verás qué mal lo hace y va a quedar fenomenal. Bueno, fue luego muy famoso porque no se le entendía nada. Y entonces había veces que llamaba a la gente y decía, ¡qué buena crítica! Y yo le llamaba al crítico y me decía, le he puesto a caldo. Y dije, pues está encantado el artista, no se ha enterado nadie, ni el artista ni el garista. Es decir, era un tío totalmente inane, no aportaba nada, sino que sencillamente era un caos de palabras. Bueno, de hecho era imposible, no concordaba nada, no concordaba ni el verbo ni el sujeto, era todo un desfase absoluto. Pensábamos que estaba drogado, no, era así de nacimiento, estaba totalmente incapacitado para el ejercicio de la escritura. ¿Qué es lo que le faltaba y qué es lo que le sobra y tiene a raudales Andrés? Voluntad de estilo, es un tipo con estilo. Y esta voluntad de estilo es que el estilo es el hombre, es decir, el propio estilo es el pulimento de la escritura. Y tener voluntad de estilo es en realidad entender que la escritura tiene que proporcionar placer y que también el arte tiene que ver con la condición del placer, y esa búsqueda del placer es la búsqueda del estilo de la escritura. Susan Sontag, que en mi opinión es una de las grandes críticas culturales del siglo XX, en contra de la interpretación, señalaba que el estilo es el motor productivo de toda forma de la escritura, pero sobre todo en esa dimensión de la voluntad de estilo, se puede entender que la crítica no tiene que explicar algo, o no tiene una voluntad, la crítica de arte, de explicar algo, sino que un texto tiene que mostrarnos que eso algo merece existir. Es decir, tiene que mostrarnos algo. Una obra de arte no es algo para ser explicado, porque si así fuera, los artistas serían unos necios. ¿Para qué hacen obras si se pueden explicar? Que las expliquen y ya no hace falta ni siquiera hacerlas. Una obra de arte es una cosa real en el mundo, y no es algo reductible a un texto, ni se cierra ni se concluye con un comentario. Ni siquiera es un comentario sobre el mundo, es un elemento nuevo en el mundo. Y las invenciones estilísticas no solamente son invenciones técnicas, ni tácticas de camuflaje, ni de esquivación, sino que son elementos poderosos, que son elementos reales en el mundo, y que en ocasiones son productivos si los entendemos como elementos que generan una resonancia inquietante, una resonancia siniestra, es decir, que generan en nosotros esa vibración emocional que es la que las obras le producen a Andrés Isaac Santana. Andrés tiene otra condición que yo creo que todo crítico tiene que tener, que es la curiosidad. Es decir, no hay otro motor ni otro elemento que movilice al conocimiento que no sea la curiosidad. Esto no lo digo yo, aunque lo estoy diciendo ahora yo. Esta es las frases iniciales de la metafísica de Aristóteles, ¿no? Todos los hombres tienden por naturaleza al saber y la fuente primordial, el motor del conocimiento, no es otro que la curiosidad. El crítico es alguien movido por una curiosidad insaciable, es decir, alguien que tiene una curiosidad absoluta. Y esa curiosidad es algo que también tiene un precio. La gente muy curiosa también tiene que pagar un precio. Algunos no solamente son curiosos, como me pasa a mí, yo soy más bien cotilla.
Es decir, a mí me gusta cotillear, es decir, a mí me gusta ese momento en el que uno pone la oreja, tal vez porque toda actitud cotilla tiene que ver con la práctica furtiva, con una escucha furtiva. Y todo crítico quiere escuchar algo que no es exactamente lo que se enuncia. Y esa capacidad para escuchar algo o para desentrañar algo en lo que ha sido escuchado, en mi opinión, tiene algo que ver con la crítica. La crítica no tiene que ver solamente con una autorrealización del que la ejerce. Esto sería también un narcisismo solipsista, sino que en realidad tiene que ver con el deleite, tiene que ver con el placer. Es una actividad recreativa. Dice lo siguiente: no puedo dejar de pensar en que una crítica no es buena porque juzgue, sino porque hace que exista algo, porque acompaña a un libro, a una frase, a una idea, a una imagen. Una crítica tiene, dice Foucault, que encender fuegos. Es decir, una crítica tiene que ser una crítica que tenga calor, que encienda fuegos. Contemplar una buena crítica es como ver cómo crece la hierba, escuchar el viento, tomar la espuma del vuelo para esparcirla, multiplicar no los juicios sino los signos de existencia. La llamaría una crítica onírica, una crítica del sueño. Esa crítica no existe aún, mejor, hay que inventarla. La crítica no puede ser algo que nos adormezca. La crítica tiene que ser un centelleo, y yo creo que esto sucede en Andrés Isaac Santana, un centelleo imaginativo. Tiene que estar vestida de rojo. Tiene que ser como el relámpago y la tormenta. Bueno, esta visión casi sublime, ¿no?, del rayo, del relámpago, de la tormenta, del trueno, es también que tiene que ser para tomar la voz, para dar un paso al frente, para tener una dimensión ética que no sea meramente la de un compromiso de acuerdo a una norma consuetudinariamente aceptada, sino un paso al frente del compromiso personal. En este sentido tiene que ser una actividad, insisto, pasional y placentera, entendiendo que pasión y placer no son lo mismo. Es decir, tiene que ser una escritura térmica, una escritura que se le pudiera tomar. A veces habría que al pie de las críticas poner la temperatura que tiene el crítico, ¿no? Es decir, como ponerse el termómetro y decir 38,7, ¿no? Entonces decir casi estado febril. Entonces ir buscando porque si el crítico no está caliente, si el crítico no tiene temperatura, la crítica se va a ver que tampoco va a tener temperatura. ¿Qué es lo que sucede cuando la crítica no tiene ese carácter de incendio, no nos hace ver cómo crece la hierba? Que se convierte en una crítica fría, una crítica rutinaria, una crítica que es un derroche a veces de conocimientos, pero que no transmite ninguna pasión. Yo creo que a veces el modelo de la crítica artística tenía que ser la crítica musical. Es decir, la crítica musical, acabo de leer el libro de David Todd, Océano del Sonido, alucinante, o los libros de Simon Reynolds. Es decir, la crítica como algo que en la música se lo permiten y en el arte no, que es ser delirante. Es decir, los críticos musicales pueden decir unas cosas alucinantes de las experiencias que han tenido cuando han ido a escuchar una pieza musical o a escuchar un concierto. Es decir, una crítica que incluso fuera salvaje, es decir, una crítica que tuviera un lado salvaje, una crítica que fuera incluso echar espuma por la boca como si el crítico fuera un perro rabioso, pero que al mismo tiempo fuera precisa, controlada e incluso severa. Es decir, tendría que ser, dice Simon Reynolds, dice, una buena crítica es un puñetazo en la boca, ¿no? Es decir, es como si de repente te pegaran un puñetazo en la boca. Pero también tiene que ser algo que nos proporcione placer, he dicho. Y esta dimensión del placer es, como sabe todo gourmet, una experiencia francesa. Es decir, para encontrar el placer hay que tener una experiencia francesa. Y esa experiencia francesa es la experiencia del placer francés que sobre todo describió Roland Barthes en su libro El placer del texto, ¿no? Placer y goce. En realidad no escribe uno si no tropieza, no escribe uno si no se confunde. No hay que buscar la segura clasificación, no hay que buscar lo irrevocable, sino que hay que entregarse al secreto de lo reversible, del discurso que está siempre incompleto. El placer del texto, dice Roland Barthes, es el placer de la escritura corporal, algo que también ha señalado Pedro Alberto Cruz. Es decir, cuando uno no sigue solamente sus ideas, sino cuando sigue también los afectos, las afecciones de su cuerpo, cuando sus ideas son parte de su propia corporalidad. El placer del texto no es en la crítica de arte la mera repetición de lo que uno ha leído, de lo que uno sabe, sino que es también escapar de lo que uno sabe, es ir hacia al encuentro de lo desconocido, es ir a un espacio que tiene algo de abismal y al mismo tiempo de prometedor. Y me planteo, ¿cómo se lee un libro como práctica del exceso? Es decir, ¿cómo leer este libro que es un libro de crítica de arte o de teoría del arte? Solamente me parece que existe una posibilidad, que es leerlo también apasionadamente, es decir, leerlo en una especie de rapto, leerlo como si fuera una confidencia personal, es decir, como si fuera algo que te dice a ti y no se lo dice a nadie, como si fueras una especie de voyeur
de los placeres de Andrés Jacques Santana, como si estuvieras viendo algo que ni siquiera él es capaz de ver en la escena del deseo, observando clandestinamente su placer, sus devaneos, sus disoluciones, su actitud de libertino, porque también le podríamos calificar como un libertino, y cómo se envuelve en una dimensión que hace que este libro solamente se pueda calificar, no conozco a los editores, pero creo que este libro es una perversidad. Es decir, es un libro para perversos. Bueno, alguien dirá que abundan mucho en nuestra cultura los perversos polimorfos, ¿no?, que son los regresivos infantiles, pero es un libro que es en realidad un libro de perversidad. No hay otra cosa en el placer del texto que la perversidad del escritor, que es parte de su propio placer, de su ejercicio. Y se dice que un escritor de crítica de arte es un perverso triple, llega a decir Roland Barthes, ¿no?, un perverso infinito, porque en realidad es un perverso tanto en sus lecturas cuanto en su escritura. Y aquí yo cuando pues leo el libro de Andrés Jacques Santana, pues es un libro pues de enorme perversión, pero además se puede decir que es un libro que es como una especie de orgía de perversos, porque además, nada más empezar, está los sospechosos habituales, ¿no? Es decir, esta cosa de los maleantes habituales. El libro se arranca con un montón de prólogos de amigos y de colegas, y se puede decir que yo creo que este es un catálogo digno de la policía. Es decir, si algún día hay que buscar perversos del mundo del arte y sus inmediaciones, pues mira, abre el libro de Andrés Jacques Santana, que empiezas a abrir páginas y van saliendo una serie de pervertidos profesionales que además se lanzan elogios mutuos. Es decir, es una cosa bastante sórdida, pero que aquí está, y frente a la cual no hay vacuna. Es decir, estos que han escrito aquí es porque no quieren remediarse. La crítica es siempre un experimento en la escritura. Y ese experimento en la escritura es un experimento que el libro de Andrés desarrolla con enorme brillantez. A la carrera, algunas frases del libro que me han parecido muy significativas. No le gusta citar, pero sin embargo hay algunas citas, y una de ellas la mete en dos ocasiones. Y es una cita absolutamente fundamental. Solo lo difícil es hermoso. Bueno, en realidad solamente, hay gente que solamente le gusta lo clarito, ¿no? Lo que esté muy clarito, lo que sea muy fácil de entender. Pero en realidad lo sabemos de sobra. Solo lo difícil es hermoso. Solo nos interesa la complejidad. Bueno, desde las variaciones Goldberg a la Skin de Totenlieder, a el propio proceso de la escritura. Esto además lo dice uno que no es cualquiera, José Lezama Lima, ¿no? ¿Qué es lo difícil? Y dice Lezama, es aquello sumergido en las maternales aguas del oscuro. ¿Qué es? Lo originario sin causalidad, la antítesis o el logos. Lo difícil es la forma en devenir, en que un paisaje va hacia un sentido, una interpretación o una sencilla hermenéutica, para ir después hacia su reconstrucción, que es en definitiva la que marca su eficacia o desuso, su fuerza ordenancista o su apagado eco, que es su visión histórica. A que tú seas en el momento de tu definición perfecta, ¿no? Es decir, esa búsqueda de la definición perfecta es lo que está buscando Lezama, y lo que también le obsesiona aquí a Andrés Jacques Santana, que va estableciendo a través del libro una serie de catas que lo convierten en realidad al libro en un completo cuaderno de bitácora, porque lo que tenemos aquí, esto no es sino un tomo de las inminentes sobras completas. Es decir, aquí las obras completas están ya saliendo tomo a tomo, además las está publicando la editorial esta Aduana Vieja, y van a ser tomos siempre de este porte, pero este es el diario de campo de un antropólogo del arte. Es decir, esto es lo que ha ido escribiendo durante un montón de años, y hay veces que es un batiburrillo, ¿no? Porque hay un prólogo, hay una carta, hay un trozo de un texto, hay una nota de otra cosa, hay un proyecto de una exposición, ¿verdad?, que ha hecho aquí con Carlos. Entonces uno cuando lo va viendo, lo que tiene es, esto pertenece al género de diarios, esto es un diario. Entonces en ese diario uno dice, no es crítica de arte, es que está contando que se quedó alucinado, ¿no?, pues viendo un estudio, pero también faltan todas las partes, digamos, porno, ¿no?, porque podía haber metido un epílogo porno, pero eso en siguientes ediciones lo vamos a hacer que lo meta para que coja esto un poco, como decía García Márquez, ¿no? Una buena novela no existe sin burdel. Es decir, tiene que haber una parte de burdel, porque si no se queda todo un poquito así como light, como de gin tonic antes de pasar a mayores, ¿no? Bueno, uno de los primeros fragmentos que me impresionó es el que se llama Cárnica, burocrática, sino también hay que mezclar el entusiasmo y la quietud.
En este sentido, Andrés Isaac Santana es un contemporáneo nuestro, pero es más bien un romántico. Es decir, es un romántico alemán, pero con todo lo que tiene de raro, un romántico alemán cubano. O sea, esto es un poco un engendro, vamos a pensar que es un engendro. Pero si cruzamos esta idea de los románticos alemanes fragmentarios, ¿no? Como los hermanos Schlegel o la Escuela de Jena, pues esto es un romántico alemán que es un entusiasta y mezcla el entusiasmo y la quietud, que cree que el arte es una mezcla de agonía y de redención, y que la crítica tiene que adentrarse en el territorio de la poética, y tiene que ser inequívocamente poética, y que tiene que ser un gesto que haga que la obra grite contra la sordera, es decir, que el arte se haga a través de la escritura crítica, que finalmente se haga ese arte oír, y sobre todo que nos presente el arte como lo real, es decir, que nos lo presente como algo real, como algo que no puede caer en el falso decaimiento hegemónico de una crítica convertida meramente en institucionalización o en práctica curatorial. Nos habla, en un texto que se llama El mundo nostálgico, de cómo él dice que pertenece a una generación de críticos enferma de lo contemporáneo, entre comillas, ¿no? En detrimento de lo tradicional y conservador. De hecho, el libro tiene una característica que a mí me ha parecido muy significativa. Habla de infinidad de artistas, ¿no? Algunos de ellos, sería larguísimo citarlos a todos los que analiza, y algunos de ellos no son los artistas habituales de lo contemporáneo o del canon que se va construyendo en la contemporaneidad, sino que Andrés no tiene ningún rubor ni temor en escribir de muchos artistas que el gusto experimental o el gusto de la pose contemporánea los consideraría absolutamente despreciables. Cuando no directamente abyectos, ante los cuales tiene que reconocer que les interesan, porque luego en petit comité te dirán, no, si no es mal pintor, pero es que está totalmente equivocado. Es decir, no sigue las pautas de lo que se está llevando en la moda otoño-invierno 2016-17, es decir, no está en las temáticas contemporáneas. Con lo cual él trata a algunos artistas que son artistas excelentes, pero que realmente no son aquellos a los que la práctica crítica se dirige porque no te permiten colgarte las medallas. Es decir, si uno dice, no, es que yo tengo un libro que, sobre todo para colgarse las medallas, lo básico es que el tipo tenga un apellido impronunciable. Es decir, si el tipo se llama Juan del Haller y se formó en el Bard College, tiene un estudio en Seúl y también acude mucho por Estambul, pero expone con una galería de Zúrich, ese está muy bien. Da igual si de nombre es Juan Martínez López, pero que se autocalificó Wallenholler, ¿no? Porque en realidad es un nombre que queda bien, ¿no? Porque vas por ahí un día a un club de curators y críticos, vengo del estudio de Wallenholler en Corea. Ah, bueno, bien, pues sí, yo lo vi en Zúrich. Sí, es un tío de la hostia, no lo conoce nadie, solo yo. Entonces ya te pegas un rollo en una tarde en un bar, ¿no? En Tahití, que dices, soy el máximo, es decir, nadie flipa más que yo. Pero claro, él se dirige a artistas que se llaman Tomás Sánchez. Y de repente pues dice, no, es que se llama Tomás Sánchez, pues debe ser malo, porque claro, menudo apellido tiene, es como un Smith, ¿no? Si uno dice Smith, los Smith, eso es muy cutre, ¿no? Porque es el Sánchez, González y Martínez británico, pero es que ser español es una mierda, ¿no? Entonces, si eres español, pues serás un artista de cuarta categoría con un enorme complejo de inferioridad. Por tanto, él dice que se ha dirigido a escribir de artistas que le da exactamente igual si son populares, conocidos o si te acreditan como un crítico que está totalmente al corriente de lo que se acaba de decir en Frieze o de lo que se acaba de decir en la revista Art Forum o de lo que acaban de publicar en alguna publicación como Maus, de las que están en el máximo reconocimiento. También el libro tiene una temática continua que es evidentemente esa pata que tiene inevitablemente Andrés Isaac colocada en Cuba, con lo cual vuelve una otra vez sobre temáticas cubanas y homenajea siempre, y esto es extraordinario, a sus maestros y por supuesto a Rufo Caballero, del que cita una y otra vez textos excepcionales aquí de Rufo Caballero, especialmente su libro América Clásica, ¿no? Que aparece aquí como homenaje al crítico que para él ha sido el modelo a seguir, ¿no? Y también nos dice cómo él analiza la escena de los últimos avatares del arte cubano a partir del monumental libro, que es el libro de referencia que él sacó, Nosotros los más infieles, ¿no? Y cómo él va viendo también la evolución de la crítica y la situación en la que se encuentra la crítica, y dice en un momento que estamos ya muy cansados de parodias y de almodóvares latinos. Merece la pena comprarse este libro, aunque solo sea para leer esta frase, ¿no? Estamos cansados de almodóvares latinos. No sabes cuánto, colega. O sea, en Cuba y también aquí en Madrid. Es decir, de esa especie de kitsch convertido en estilo universal. Como diría Nietzsche, dice en la página 128, no hay mundo sin espejo. Bueno, y no hay espejo sin Medusa. No hay espejo sin la Gorgona, diría yo. El mundo se vuelve
escuálido, indigente, si no es capaz de generar una nueva forma potente de la vida, una nueva forma vital de enfrentarse al mundo. Este en realidad es un mapa de carreteras, ¿no? Es un mapa de ambulaciones, es un mapa de derivas, es un mapa que es un fragmento de un mapa que siempre es más inmenso. Decía Lezama Lima que no quiso salir de su casa de La Habana por 2 razones. Por 3, porque estaba demasiado gordo, porque tenía miedo a constiparse y morir erasmático lejos de su casa, y también porque no quería dejar sola a su madre. Bueno, yo creo que es un texto crucial para los cubanos, ¿no? También esa idea de que el viaje más importante que tienes que hacer en tu vida es de la cama al cuarto de baño por la noche. Es una cosa que yo creo que supera muchas teorías filosóficas, ¿no? Te levantas y hay noches que no sabes dónde queda el cuarto de baño cuando estás viajando mucho y terminas meando en un cajón. Y esta dimensión de que el viaje más importante es cuando tú en un mapa mundi, con el dedo, marcas la distancia entre tu país y Filipinas, o entre tu país y Oceanía, y crees que están justamente al lado, moviendo el dedo, pero luego hay una distancia enorme, y luego está la experiencia del exilio y del desarraigo. Aquí también recoge la idea de María Zambrano de los dones del exilio. Dones, sí, revelaciones, pero también muchas veces ansiedad y amargura. Tiene muchas páginas de interrogantes que nos hablan de susurros que nos llegan, de exvotos para la felicidad, de la necesidad de recuperar también a críticos que marcaron época, como el caso de José Luis Brea en nuestro contexto y también de la influencia que tuvo José Luis Brea en otros contextos, de los arrebatos de la pintura, en un texto que es una carta que le envía a Jorge Galindo, de la necesidad de afrontar la relación entre cultura-paisaje, o esta idea de que cultura y paisaje, menudo montaje, que es un texto polémico que hizo con motivo de la primera Bienal de Paisaje, la Bienal de Canarias, que hicieron Rosina Gómez Baeza y el fallecido ya hace unos años Antonio Zaya. Aquí lo cierto es que él va dando cuenta de sus pasiones, también, por ejemplo, en su texto Insubordinación y desobediencia en las fronteras del canon, sobre las voces choir en el arte cubano, hablando siempre de lo que le corresponde, hablando siempre de lo que para él es pertinente, frente a la pose, cuando, por ejemplo, hay un texto que nos habla de la pose con motivo también de la detención de Tania Bruguera y de los acontecimientos en torno a ellos. Es un libro en el que habla de la condición rizomática, ¿no? De las predisposiciones rizomáticas. Y es un libro rizomático que yo querría conectar para terminar con otro libro excelente que tenía seleccionado para traerlo hoy, antes de que falleciera su autor, pero que sigue siendo pertinente y sobre todo ahora casi como homenaje a él. Es el libro de Esteban Todorov, que falleció, tuvimos la noticia ayer, del que yo fui gran amigo, que se titula Nosotros y los otros. El libro, como he dicho, más conocido a Andrés, Nosotros los más infames, este libro también tiene mucho que ver con él. Hay un momento en el que él dice que una de las cosas que no quiere Andrés es caer en el exotismo. Y cuando uno vive fuera de su país, muchas veces puede quedar como exótico, ¿no? Tu acento, tu actitud, las cosas que cuentas, puedes parecer como raro y como exótico. Yo quiero decir una cosa, Andrés es exótico. Es decir, él podrá decir lo que quiera, pero es un tipo característicamente o significativamente exótico. Y para que no considere que es un insulto, quiero sencillamente explicar por qué es un exótico, y no lo vea en el sentido habitual, estereotipado del exotismo, sino en el sentido más productivo del exotismo. Todorov, al final de su libro, trata de hablarnos de 10 formas de viajar, o de 10 retratos de viajeros, lo que él llama el asimilador, el aprovechado, el turista, el cuarto de ellos es el impresionista, el que sazona la comida para que ésta nunca esté sosa, que es algo que también la crítica tiene que hacer, que es aprender a sazonar, y también nos va hablando del asimilado, el que se asimila culturalmente, y la sexta de las definiciones, que corresponde a lo que es Andrés, lo califica como el exota. Eso lo toma de Víctor Segalen, de su famoso ensayo sobre el exotismo. El exota es aquel que crea a partir de la experiencia cotidiana y de los automatismos de la vida que nos ciegan algo que no ha sido aún revelado. Es decir, frente al automatismo y aquello que tomamos por natural y convencional, el exotés es capaz de revelarnos gestos que han sido asimilados pero aún no comprendidos. En este sentido, uno tiene que aprender a escribir sobre un país que no es el suyo. Y en este sentido es un exoté cubano, afincado hace ya tantos años aquí en la ciudad de Madrid, y tiene que aprender a escribir vinculándose con una ciudad, dice Segalen, que no es la suya, pero comienza a ser la suya porque la admira, para escapar, como pretende Andrés, del aburrimiento, para mostrarnos que la escritura no es solamente la práctica del fracaso, ni de la rutina, sino el ejercicio del que no sabe y quiere aprender.
En este sentido, el exoté se relaciona con la séptima figura del viaje, que es el exiliado. El exiliado, que es el inmigrante, pero que también, dice Segalen, es el exota. Esa condición del exótico es sin duda uno de los rasgos, en mi opinión, más significativos de un libro excesivo, pero se podría haber llamado práctica del exotismo o práctica de lo exótico, y esa dimensión de lo exótico es buscar lo que no es ordinario, lo que no es común, lo que no está estereotipado. Descubrí, gracias a Alfredo Valdés, descubrí algo que no sabía, y mira que conozco hace tiempo a Andrés, y ya termino. Andrés Isaac Santana se apellida Andrés Isaac Santana Niebla. Entonces descubrí que su segundo apellido es Niebla. A mí me ha interesado siempre mucho saber cuál es el segundo apellido de todo el mundo. Yo firmo desde pequeño siempre con mis dos apellidos. Primero, por una sola razón, porque yo no permitiría que mi madre no supiera lo mucho que la recuerdo. Es decir, que podría prescindir de otras cosas, pero no del apellido que me legó mi madre. Y yo creo que en realidad Andrés es un escritor en el que, después de todo lo que he dicho, que es un excesivo, que es un intenso, que es un gourmet, que es un exótico, que es un romántico, en realidad es un escritor enmadrado. Es decir, es un escritor que tiene mucho que ver con la condición de su madre. Es decir, no se puede entender la escritura de Andrés Isaac Santana sin su madre. No sé por qué le pusieron el nombre que tiene, pero sí sé de dónde viene el nombre que porta. Bueno, vamos a dejar a San Andrés, Isaac, ¿no? Isaac es el hijo de Abraham. Si conocéis el pasaje bíblico, a Sara, a la madre, a la mujer de Abraham, le anuncian los órdenes celestiales que va a quedar embarazada y ya es una mujer octogenaria, con lo cual se echa a reír, porque dice, anda, este arcángel, menuda capacidad profética que tiene, vas a quedar embarazada por obra y gracia de Dios. Dice, Andrés, a lo mejor no lo sabía, Isaac significa el hijo de la risa. Su madre se echa a reír y le llaman Isaac. Todos los que se llamen Isaac es que es gente risueña. Es decir, es el fruto de una madre que se echó a reír porque no creía que se quedaba embarazada. Pero menudo hijo Isaac, que nada más nacer, la divinidad pide que le sacrifiquen, ¿no?, al altar. Y esa imagen, ¿no?, pictóricamente tantas veces realizada, del padre con el cuchillo a punto de apuñalar al fruto de Sara, y de repente en el momento en el que ya está el puñal atravesando la carne del infante, del recién nacido, Dios se apiada. También es que todo Isaac es un sacrificado por obra de un designio teológico, pero también está bajo el cuchillo del Padre. En este sentido, Andrés Isaac Santana no ha dejado nunca de mostrar esa condición de niño enmadrado, ¿no?, de nostalgia de lo maternal. Su escritura tiene esa condición, y esto le hermana y le convierte en hermano de sangre de Roland Barthes, porque Barthes en realidad escribió sus 3 más hermosos libros como Nostalgia de su madre, La cámara lúcida, Fragmentos de un discurso amoroso, y su proyecto de novela Incidencias, que son la elaboración del duelo, pero en realidad son la búsqueda de una foto que condense todo lo que representa su madre. No recuerdo haberle visto más feliz a Andrés que cuando le visitó la última vez su madre aquí a Madrid, y lo puede decir también Alfredo, y sobre todo esa condición que tenía, ¿verdad?, de ver cómo ella disfrutaba de la propia experiencia del enraizamiento provisional de Andrés en la ciudad de Madrid. Una de las cosas más hermosas que tiene el libro, en mi opinión, al margen de los textos, ¿no?, que son todos muy cariñosos y son todos muy emocionales, es el prólogo o el texto que ha hecho para el libro Alfredo, que se titula Amanecer tropical, el despertar de la nueva escritura, y es un texto que revela también la condición de escritor que tiene, siendo como es músico, que tiene Alfredo, que dice: el nene, que creo que es uno de los pocos que se puede permitirle así, ¿no?, el nene con mayúscula, como le dice mi único hermano de sangre y yo que lo pretendo, es hoy alabado por su inspiración y buen gusto a la hora de ilustrar su pensamiento sobre el material artístico y sus autores. También no falta quien objeta sobre posibles defectos personales, estilísticos. Sin embargo, nunca nadie podrá quitarle literalmente la férrea voluntad y el indomable deseo audaz de haber arribado al despertar de una nueva escritura. Creo que lo que el texto de Alfredo revela es que este es un libro de correspondencias amorosas, y sobre todo es un libro que hace honor a la ética nicómaco de Aristóteles. Hay amigos, ya no existe la amistad. Muchas gracias.
Gracias, muchas gracias, de verdad. El gran peligro de invitar a Fernando a presentar un libro es que él lo dice todo y ya uno no puede decir nada. Pero incluso me decían, controla todo lo que va a decir, todo lo que pueda hablar. Pero es un placer, realmente es un placer, es un auténtico placer escucharlo, porque es una lección constante, es una lección de saber, es una lección de estilo, es una lección incluso de escritura oral, y eso para mí es un privilegio, de verdad. Me ha emocionado mucho todo esto último, lo de ser un escritor enmadrado, todos me conocen, saben, tengo una vida, no tengo vida privada, hablo todo en Facebook, lo digo todo y efectivamente es así. Has tocado un grupo de términos que me parecen vitales. El otro día presentabas el libro de Isidro López Aparicio, un libro que además recomiendo, Arte Político, ¿cómo era el título? Arte Político, el compromiso social del arte o algo así. Un libro francamente soberbio, interesante, bien escrito además, pero me llamó poderosamente la atención el hecho de que solamente yo fui quien se paró a decir un par de cosas, pensando que incluso podíamos entrar en alguna polémica o algo, y eso no fue posible. Y justamente es una de las cuestiones que tocabas ahora también. Aquí hablabas de ausencia de la crítica, los funerales permanentes, diálogo, dialógico, oportunismo, oportuna, dominio valorativo y la jerga de la autenticidad. Una jerga de la autenticidad que se reduce en el contexto cultural español, y esto es bastante peligroso, a soy fans, qué guay. Entonces, eso es como peligrosísimo y es lo que está pasando. Y yo creo que justamente, de hecho, escuchando ahora a Fernando hablar, decía, ya no quiero hablar del libro este que acabo de publicar, incluso para darte ahora así por saco, porque es que efectivamente estoy haciendo otro libro. Y este es un libro nuevo que más va a ser, creo que va a ser fascinante, ahora viene la parte de chulería, porque va a ser un libro dedicado estrictamente a la función y al lugar y al dominio de la escritura y de la crítica propiamente. O sea, de hecho, incluso tú subrayabas todo eso a lo largo de la presentación, me parece vital. Un crítico de arte, y aquí por aquí hay un artista que no me dejará mentir, que celebra siempre eso, que es Paco Celorrio, dice, los críticos a veces no saben escribir, y es verdad, y pasa mucho. Es decir, la crítica no debe ser un ejercicio anodino y baladí, sino debe ser un ejercicio que se instala y se orquesta sobre el dominio de la escritura. O sea, una escritura que tenga estilo, una escritura que tenga sello propio, una escritura que sea capaz de alumbrar y de decir, y además como un acto justamente de co-creación, no como un acto de predisposición o de prospecto, de dominio de lo prospéctico, de decir, esto es así, así, así. No hay que describir, no hay que etiquetar, hay que sencillamente interactuar con esa obra, con esa poética, con ese dominio otro que está ahí fuera, con el cual tú estás interpelando y al cual te supone a ti una provocación. Es decir, yo pienso que la escritura, la crítica debe ir en esa línea. Cuestiones así importantes a valorar. Es decir, también hablabas, por ejemplo, sobre el libro de que hablo de autores desconocidos. Es cierto también, creo que eso es una virtud y es una responsabilidad, incluso una oportunidad del crítico. El crítico debe de alumbrar determinados valores nuevos, debe de descubrir gentes, debe de acercarse a poéticas que no sean las que están en ese lugar de comodidad o en ese confort desde el que se domina todo y desde el que, como tú decías, te garantiza ponerte una medalla o no, hablar de artista. Por ejemplo, aquí está Nahuel Tupac Lozada al final de la sala, que menos mal que viniste, gracias. Nadie lo conocía, yo lo conocí yo accidentalmente en un bar un día tomándonos una copa y de repente hablo con un tipo que me dice que ha sido alumno de Susan Sontag, que lo has mencionado acá. Y yo digo, joder, ¿de dónde salió este tipo? ¿Sabes? Entonces, como se genera todo un diálogo fascinante, luego le digo, enséñame tu obra, me enseña todo aquello y justamente el libro abre, o sea, las páginas de este libro se comienza con la mirada jaguar, justamente lo que significa su nombre en lengua, digamos, se me olvidó el nombre ahora. En fin, que es un poco también esa responsabilidad, es decir, descubrir, apostar, apostillar, reconocer, establecer nuevos panoramas y nuevos dominios de la escritura que no tienen necesariamente que llegar a lugares comunes. Voy a hablar un poco también, voy a anunciar lo que va a ser el próximo libro porque me parece fascinante la idea. Ya de alguna manera está, lo pueden comprar, por cierto, va a estar a la venta ahora allá atrás, 20 pavitos cada ejemplar, no cuesta nada, y así se ayudan a los escritores. Este libro ya está, este libro se hizo, ya está, y ahora Fernando ha hecho una descripción extraordinaria, maravillosa de este libro, que además no ha hecho descripción, ha hecho valoración, que es justamente lo que más me preocupa del dominio de la escritura. Quiero hacer un libro ahora que se va a titular, además muy simpático, y esto lo puedo contar aquí en Petit Comité, se va a titular Garantía Estética. Y es que el otro día me voy con Alfredo a comprarme estas nuevas gafas, porque ya no podía leer, este cuento lo sabe Carlos y algún colega más cercano. Resulta que me estoy seleccionando las gafas y el chico de la óptica, bueno, ante el disparate mío, que yo era incapaz, esa cosa es todavía un síndrome cubano que me cuesta activarme o operar con eficacia frente a la variedad. Es decir, estoy tan acostumbrado a que hay un tetrabric de leche que nos toca un pan por la libreta que cuando ves que hay 70.000 gafas, tú dices, ¿con cuál me quedo? Entonces era difícil para mí escoger las gafas y me dice el chico, mira, no te preocupes, llévate las gafas, que en fin de cuentas, cuando tú te las lleves, tú las pagas, eso sí, te las tienes que pagar, pero te vamos a dar un documento que tienes una garantía estética de un mes. Claro, le dije al chico, ¿te puedo dar un beso? Me dice, no, soy heterosexual. Déjame dártelo igual, no pasa nada. Porque el chico me resolvió el problema que yo tenía, era de buscar el título del nuevo libro. Voy a hacer un libro precisamente donde muchos de los nombres que has mencionado, incluyendo el tuyo propio, el de Carlos que está acá, no sé si me escapará, Panizo creo que vino, ¿verdad?
está por ahí atrás, Panizo también está. En este libro voy a hacer tengo una selección de casi 70 nombres en los que voy a convocar a todos que respondan 2 preguntas que tienen que ver con el tema de la pertinencia de la crítica de arte, la estructura de la crítica de arte como un hecho estético en sí mismo, como un hecho de creación per se a la obra, y sobre todo la precariedad de ese discurso. ¿En qué lugar se encuentra ese discurso hoy en el mundo contemporáneo? ¿Y por qué es tan necesario presentar libros de crítica de arte? ¿Por qué es tan necesario presentar un libro como el de arte político del otro día? ¿Por qué es tan necesario eso? Quiero que este libro vaya en torno a responder esas preguntas, a actualizar la necesidad del debate crítico, a actualizar la necesidad de que la crítica se entienda, no como un ataque, sino como una necesidad dialógica que compensa, que enriquece, que estructura una escena cultural que además tiene muchas precariedades y tiene muchas ausencias. Yo soy el eterno bloqueado en Facebook, eso lo sabe Carlos, que yo cada vez que no me encuentro a alguien, llamo a Carlos y le digo, Carlos, tú ves a fulano de tal, es que me bloqueó, ya está. Es que es así, es que me ocurre constantemente porque la gente no asume el ejercicio de la crítica como un hecho que debe ser autónomo en sí mismo y no responder, como tú bien decías y como hemos subrayado y como el libro subraya a lo largo de todas sus páginas, una especie como esto, como tú decías ahorita, la poética, o sea, la metáfora de la pomadita en la espalda o del pomadeo, el comadreo y el colegueo. O sea, no debiera ser así, pero se entiende desgraciadamente así. Y yo creo que justamente este libro que voy a hacer es en el libro en el que más voy a desgarrarme, voy a sacar parte del hígado, ya lo hago en todos, pero en este más. Es justamente diagnosticar, posicionar, revelar qué está pasando con ese discurso en voces precisamente de las personas que se dedican a la crítica. Que eso también es otro hecho que me parece tremendamente preocupante. En España, en Cuba, y esto pasa en todas partes, no es una condición propiamente de este país, además este país que es mi país, por cierto, siempre lo será. Sino, o sea, la gente asume la crítica como un ejercicio a veces paralelo al comisariado o paralelo a otro tipo de trabajo, como puede ser el trabajo académico, pero no hay un compromiso con ese ejercicio y yo creo que justamente eso es lo que está poniendo en crisis la pertinencia, la audacia y la autoridad de un discurso que está justamente hoy como en territorio de nadie. Y por otra parte también es un peligro que yo advierto mucho, que seguramente coincidirás conmigo, porque además creo que lo has dicho, es el vasallaje que está teniendo el periodismo cultural respecto a la crítica de arte. Es decir, la crítica de arte se reduce hoy por hoy a la reseña palmaria, descriptiva, banal, expedita, cuando realmente el texto crítico tiene otra dimensión, tiene otro carácter. El texto crítico es una creación en sí misma, es una aportación, es un parto. Estamos justamente en el tiempo oportuno que me acaba de decir el director de acá, porque me dijo, no te pases de las 1:15 y yo voy a ser extremadamente riguroso. Yo creo que además se ha dicho todo, ahora solamente falta que ustedes se lleven el libro, por favor, llevarse el libro a casa, es divino de la muerte. Yo creo que además la presentación, lo que ha dicho Pedro Alberto Cruz y lo que ha dicho acá mi amigo Fernando es alucinante. Ojo, esto te quería decir, te lo quería decir en público. Una vez me lanzaste un ataque que sí que fue delicioso, porque no sabías que yo había escrito una nota para un sitio y dijo, ese crítico que padece de interpretosis. Y aquello fue delicioso porque yo le dije a Alfredo, lo voy a buscar y se va a enterar, y él se va a enterar. Y después terminado siendo grandes amigos, ha escrito prólogos de libros míos, presenta mis libros. Y te quería decir que la razón por la que te invito siempre a presentar un libro mío o que estés cerca es porque realmente me entiendes. O sea, entiendes el sentido de cómo yo escribo y desde el lugar que yo escribo. Gracias a todos, gracias por estar. Celebro que hayan amigos acá, celebro la amistad. Gracias, Alfredo, por estar ahí siempre. Gracias.